Muy buenas tardes, amigos en Frase Corta. En el marco de la primera edición de la Fiesta del Libro de Arequipa que estamos celebrando en la Plaza de Yanaguara, tengo ahora el placer de estar acompañado de Farid Cajat. Él es un experto analista de temas internacionales, además de catedrático de la Pontificia Universidad Católica del Perú y de la Academia Diplomática también del Perú. Farid, buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenido a la Fiesta del Libro, bienvenido a Arequipa. Gracias, siempre es grato estar aquí. Ya deben ser 10 veces con esta. Qué bueno, esperemos que sean más. Yo quisiera comenzar preguntándote un tema que está latente en estos días. Desde tu lectura, desde tu mirada como experto en temas internacionales, el autogolpe que dio Pedro Castillo el año pasado, ¿tiene similitudes? ¿Se le puede comparar a lo que pretende hacer el Congreso con esta medida que está tomando en contra de la Junta Nacional de Justicia, esta pugna de poderes? ¿Se puede comparar? Bueno, ¿cuál es la esencia de lo que quiso hacer Castillo? Cerrar o controlar otros poderes del Estado. ¿Qué está intentando hacer el Congreso? Controlar otros poderes del Estado. En ese sentido, sí hay una cierta similitud, porque el objetivo es un objetivo autoritario en ambos casos. No es un tema de política internacional y no es un tema de mi especialidad, porque esto es más un tema de política comparada, pero si tuviera que decir si hay similitudes, sí, creo que es el intento de controlar otros poderes del Estado, acabar con la división de poderes y crear un régimen autoritario, porque además hay indicios de que si logran, por ejemplo, destituir a los miembros de la Junta Nacional de Justicia y elegir una junta afín a sus intereses, probablemente el siguiente objetivo sea el Jurado Nacional de Elecciones. Entonces sí hay una cercanía, una similitud a lo que... Digamos, hay diferencia, o sea, lo que estamos viviendo ahora no es un golpe de Estado en sentido estricto, como sí lo fue el caso del que perpetró Pedro Castillo, pero el propósito último es muy parecido. Muy bien, Farid. Ahora yo quisiera preguntarte esto, ¿no? El Tribunal Constitucional, al dar este cuestionado indulto al expresidente, exdictador Fujimori, ha actuado ajeno o a espaldas de lo que dice la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Esto qué impacto tiene, ¿no? Internacionalmente? Bueno, la Corte Interamericana de Derechos Humanos no dice que no se pueda indultar a Alberto Fujimori. Lo que dice es que se le debe indultar siguiendo las normas legales aplicables. Eso, en otras palabras, tiene que haber una situación de salud que amerite el indulto. Sabemos que en 2017 el indulto no fue producto de un problema de salud, fue producto de una transacción política en donde un sector del fujimorismo en el Congreso daba sus votos para impedir la vacancia del presidente Kuczynski a cambio de que el presidente Kuczynski concediera el indulto. O sea, no se cumplió con la legislación peruana, no hablemos ya de normatividad internacional, más aún teniendo en cuenta que, y es lo que dice la Corte, la persona indultada era una persona condenada por graves crímenes contra los derechos humanos. No era un crimen menor el que se imputaba, ¿no? Y la Corte dijo explícitamente, la Corte Interamericana, que no se debía liberar a Fujimori hasta que estuviera en capacidad de ver el tema, y se le liberó de cualquier manera. Ahora muy probablemente la Corte traslade conocimiento del tema a la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, que podría llegar incluso a invocar la Carta Democrática Interamericana, que paradójicamente se firmó en el Perú, el fatídico 9 de septiembre de 2001, ¿no? 11 de septiembre, perdón. Entonces, sí, claramente es un tema en el cual estamos en falta ante el derecho internacional, pero incluso está el tema de que dos miembros del Tribunal Constitucional, que es la entidad que decidió
sobre la materia no fueron informados de la reunión para discutir ese tema. Entonces, este clima, esta atmósfera, este contexto, le resta credibilidad para cualquier negociación económica o de otra índole que otros países pudieran emprender con Perú. Depende con quién, ¿no? A la República Popular China, si el Perú respetó normas de debido proceso o respetó acuerdos internacionales en materia de derechos humanos, probablemente le tenga sin cuidado, dada la trayectoria del régimen chino en esos temas en su propio país. Pero, por ejemplo, para la Unión Europea esos sí son temas relevantes en las negociaciones, incluso de carácter económico con otros países. Entonces, si puede tener consecuencias, sí, ya sabemos, por ejemplo, que los intentos de destituir a los miembros de la Junta Nacional de Justicia provocaron un pronunciamiento de 8 embajadas de democracias capitalistas occidentales aliadas del Perú, incluido Estados Unidos, Reino Unido, Francia. Así que claramente puede ser un tema relevante en las relaciones exteriores del Perú. Correcto, Farid. Lo siguiente la siguiente inquietud, nuevamente, ¿no?, sobre la coyuntura peruana relacionada con el exterior. ¿Cuál era la interpretación o la mirada del primer año de gobierno del expresidente Pedro Castillo? ¿Cómo lo veían y cómo ven este primer año de gobierno de Dina Boluarte, ¿no? ¿Tú encuentras similitudes o diferencias? A ver, es que eso de cómo lo veían depende de a quién te refieras, ¿no? Los gobiernos tienden a no pronunciarse sobre lo que consideran temas de política interna, ¿no? Salvo que violen acuerdos o tratados internacionales, como los de derechos humanos. En ese sentido, recordemos que cuando la oposición conservadora en el Perú negaba la legitimidad del triunfo de Castillo, embajadas de países, nuevamente, democracias capitalistas, se pronunciaron en favor de reconocer la legalidad de la elección. Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, por ejemplo. Entonces, eso fue uno de los factores que llevó a que la discusión interna cejara, ¿no? Pero luego no hubo mayores pronunciamientos sobre lo ocurrido hasta que intenta un golpe de Estado Pedro Castillo. Y ahí sí hay pronunciamientos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de países capitalistas democráticos, un pronunciamiento reconociendo que la sucesión presidencial había sido constitucional, ¿no? Cuando asumió Dina Boluarte. Pero luego, casi de inmediato, de hecho, se producen las masacres atribuidas a fuerzas del orden y eso también suscitó preocupación. La Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió un pronunciamiento donde decía que había indicios serios de la comisión de graves violaciones a los derechos humanos. Pero claro, el sistema interamericano en esta materia solo puede intervenir cuando no se ha procesado debidamente el tema en las Cortes Nacionales. Solo cuando se constate que eso ha ocurrido, el tema puede pasar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Y eso hasta ahora no ha ocurrido, pero creo que tarde o temprano ocurrirá. Eso va a terminar entonces menguando la credibilidad nuevamente de este gobierno, que intenta exteriorizar otra realidad. Bueno, sí, pero lo intenta a un límite o de una manera que linda con lo patético, ¿no? Inventando reuniones que no se habían concertado con el presidente de los Estados Unidos en la oficina oval de la Casa Blanca y queriendo hacer pasar una reunión circunstancial al margen de un evento mayor como si fuera esa reunión que nunca jamás ocurrió. Entonces, este es un gobierno tan hambriento de legitimidad interna y externa que incluso puede mentir sobre la naturaleza de los hechos para pretender que tiene el reconocimiento que en realidad no tiene. En relación a eso, Farid, tú que
analizas, ¿no?, la coyuntura internacional, americana, europea y demás, ¿se le puede llamar a una democracia a este gobierno que tiene ya un dígito de aprobación, 9%, si no me equivoco, igual al Congreso? A ver, el gobierno de Toledo llegó a tener un dígito de aprobación, pero no se cuestionó su carácter democrático, porque para cuestionar el carácter democrático lo fundamental es la conducta del gobierno, y este gobierno sí tiene problemas de conducta obvios, por un lado porque en confabulación con el poder legislativo intenta controlar otros poderes del Estado, y además porque ha cometido violaciones a derechos humanos que no están siendo debidamente investigadas. Justamente por eso, además del intento de golpe fallido de Pedro Castillo, por ejemplo, el índice de democracia de la revista The Economist, uno de los más exigentes en esta materia, ya califica al régimen peruano como un régimen híbrido. O sea, en otras palabras, como un régimen que está a medio camino entre el autoritarismo y lo que ese índice llama una democracia deficiente. Entonces, los índices internacionales que intentan medir democracia en general tienden a coincidir en que ha habido un grave deterioro del estatus de la democracia en el Perú y que difícilmente se puede hablar ya de democracia. Y ese análisis que ha hecho The Economist tiene un derrotero de poder corregirse. ¿Hay recomendaciones internacionales para que esa calificación pueda cambiar? The Economist no hace recomendaciones, pero las recomendaciones son obvias. No intentar destituir, digamos, al margen de las normas, a la autoridad, al presidente del Jurado Nacional de Elecciones o los miembros de la Junta Nacional de Justicia, no intentar copar con alguien que no está calificada para ser fiscal de la nación, digamos, la fiscalía. Digamos, no hay mayor misterio sobre lo que habría que hacer. Habría que dejar de hacer lo que se está haciendo, fundamentalmente, ¿no? Ahora, Farid, tú en el 2019 publicaste un libro que se llama El eterno retorno, la derecha radical en el mundo contemporáneo, donde señalabas que, ya en ese tiempo advertías que las derechas radicales se caracterizaban por ser nativistas, autoritaristas y populistas, ¿no? En este gobierno o régimen de Dina Boluarte, ¿calza con esta descripción o qué tipo de gobierno estamos? No, yo no lo pondría en esa categoría, ¿no? Populista no parece, autoritario sí, pero populista no me queda claro, porque finalmente hay discusiones sobre cómo definir el término, pero el mínimo común denominador de todas las definiciones de populismo es separar a la población de un país entre el pueblo como una masa indiferenciada y una élite política y económica que gobierna para beneficio propio y en contra del pueblo. Ese discurso no lo tenemos, honestamente, en el caso peruano. Tampoco en gran mayor medida, aunque está creciendo, el discurso nativista, que es básicamente una reivindicación de un nacionalismo étnico que ve como un peligro para los nacionales la presencia de inmigrantes. Pero ese tema en Europa es distinto porque esos inmigrantes provienen de culturas totalmente distintas a las del país receptor. En el caso peruano, el gran flujo de inmigrantes es de venezolanos que son latinoamericanos, hablan español, mayoritariamente católicos, igual que la mayoría de los peruanos. Hay un cierto, digamos, discurso xenófobo en sectores conservadores, pero no solo en sectores conservadores, también lo tienen sectores de Perú Libre, por ejemplo, ¿no? Entonces, no, yo no pondría este gobierno dentro de esa categoría, salvo por el tema del autoritarismo. Muy bien, Farid, yo quisiera ahora preguntarte, esta pregunta es el título de un libro que apareció en Argentina. ¿La rebeldía se ha vuelto de derecha? ¿Tú crees eso? No necesariamente, porque uno ve por lo menos hablando de América Latina, ¿no? De 2018 a fines de 2023 ha habido 19 elecciones presidenciales.
Lo común a todas ellas, salvo una, no es que gane siempre la izquierda o que gane siempre la derecha, porque no ocurre ninguna de las dos cosas. Lo común a todas es que pierde siempre el oficialismo, ¿no? Salvo por Paraguay, en donde, claro, el partido que se reeligió fue el partido que ha gobernado en 66 de los últimos 70 años, el Partido Colorado, pero salvo en Paraguay, en todas las elecciones, o el candidato del partido de gobierno pierde la siguiente elección, o el partido de gobierno ni siquiera presenta candidato a la siguiente elección, como fue el caso de Perú, donde Peruanos por el Cambio ya no existía en la siguiente elección, o el caso del partido del presidente Lasso en Ecuador, ¿no? En ese sentido no creo que haya un giro a la derecha, y esto de, claro, lo que sí es cierto es que la socialdemocracia, en general la izquierda moderada, se ha convertido en una fuerza más del establishment, a ojos de muchos sectores de la población, entre otras cosas, porque en materia de política económica sus políticas se han tornado indiferenciables de las de la derecha democrática, ¿no? Pero, por ejemplo, en otros casos hay izquierdas radicales que sí comparten, curiosamente, con la derecha radical el sentimiento anti-establishment, ¿no? Por ejemplo, eso no pasa en América Latina, donde la polarización ideológica es más fuerte, pero en Francia estas movilizaciones de los llamados chalecos amarillos recibían por igual el apoyo de Reagrupamiento para ¿cómo se llama? Creo que Reagrupamiento para la República es el nuevo nombre del antiguo Frente Nacional, grupo de derecha radical, como de Francia Insumisa, de izquierda radical, ¿no? Ambos eran parte de las protestas. En el caso argentino lo que dice sí parece ser cierto, pero no es una tendencia general. No tiene entonces una similitud con lo que podría ocurrir aquí. Hay pequeños piquetes de grupos que tal vez se reclamen de derecha, como la Resistencia en Lima, ¿no? Sí, pero en el caso de Milei, él se reivindica liberal libertario. Podríamos discutir qué tanto lo es, pero eso no tiene mucho que ver ideológicamente con grupos como la Resistencia, que son profundamente conservadores. No pretenden en lo absoluto ser liberales. Y además, la derecha conservadora, que aplaude a Milei en la Argentina, es la que gobierna en el Perú. Tiene la alcaldía de Lima, tiene la mayoría del Congreso, y tiene un ejecutivo que, si bien no proviene de esos sectores, hace lo que esos sectores esperan que haga. Entonces, acá son más bien el oficialismo contra el cual insurgir, no son la oposición que protesta contra el gobierno. Entonces, esos detalles que pueden pasar desapercibidos habría que tornarlos más con mayor énfasis, ¿no? Con mayor ímpetu, porque hay una suerte de confusión y la gente ya no sabe con cuál línea, ¿no? Poder identificarse. Es que parte del problema aquí es que la que solía ser la fuerza política menos estructurada, pero más importante del Perú, el antifujimorismo, se ha dividido, ¿no? A raíz de la experiencia de Castillo, porque un sector del antifujimorismo, primero, Perú Libre ya no es antifujimorista, Perú Libre está aliado con el fujimorismo en el Congreso. Segundo, hay un sector de quienes marchan, que siguen siendo críticos del fujimorismo, que piden la restitución en el gobierno de Pedro Castillo, o cuando menos su liberación. Y eso es algo que sectores más moderados dentro del bloque antifujimorista no aceptan como reivindicaciones válidas. Entonces, creo que producto del hecho de que sucesivas protestas no llevaron a ningún puerto o a buen puerto, como por ejemplo las protestas que logran derrocar a Merino, pero a un par de años de distancia estamos en una situación muy similar. O sea, por un lado, que las protestas no lograron cambios políticos en el sentido deseado. Por otro lado, el temor a ser víctima de represión con fuerza letal en caso de protestar, dado los antecedentes de este gobierno. Y en tercer lugar, la división política entre los grupos antifujimoristas y antigobierno de oposición, creo que contribuyen a explicar que no hayamos visto en días recientes a nivel nacional protestas equivalentes a las que tuvimos, por ejemplo, el año 2020 contra el breve interinato de Manuel Medina.
Farid, bueno, quisiera volver al libro El Eterno Retorno, donde además se señala que hubo una cobertura quizá desmedida, ¿no? Y eso llevó al poder a Trump, ¿no? Medios que pretendían criticarlo más bien lo llevaron al triunfo. Aquí en el caso peruano, ¿se puede afirmar lo mismo? ¿Tú dirías lo mismo del último proceso electoral y si ese fenómeno de Castillo puede volver a pasar? No, pero fue distinto. En el caso de Estados Unidos el argumento era el siguiente. Si bien medios como CNN o The New York Times tenían una línea editorial crítica de Trump, por otro lado Trump era un personaje que garantizaba audiencia y entonces se le dio más cobertura que a otros precandidatos en las primarias republicanas o demócratas, y uno diría, bueno, pero si fue cobertura crítica eso no debiera haberlo ayudado. Ves que no era cobertura crítica, porque era una cobertura que ponía el énfasis en su encumbramiento en las encuestas de intención de voto. Cubría la contienda como una carrera de caballos y hacía notar constantemente que el primer lugar lo ocupaba Trump. Entonces no fue una cobertura adversa y fue una cobertura mucho mayor que la que se ofreció a cualquier otro candidato. Yo no diría que eso ocurrió con Castillo. Acá la cobertura fue casi invariablemente negativa de los medios masivos de comunicación. No se le dio más cobertura que a Keiko, y si se le dio cobertura fue básicamente para criticarlo, ¿no? ¿Qué podrías avisorar, ¿no? con tu lectura sagaz del ámbito internacional para la política peruana, ¿no? ¿Qué podrías tal vez aventurar, ¿no? lo que va a ocurrir? A ver, este es un gobierno basado en componendas al margen de la ley, que por ende es propenso a generar crisis recurrentes, como la que tenemos en curso en la Fiscalía de la Nación, que ha terminado arrastrando al Ejecutivo y al Legislativo, porque finalmente ¿de qué se acusa a la Fiscal de la Nación? De negociar el no formular acusaciones contra congresistas que tenían cargos delictivos, a cambio de que esos congresistas depusieran a sus rivales dentro de la Junta de Fiscales Supremos, Zoraida Ábalos, a cambio de que eligieran como defensor del pueblo a alguien cercano a la Fiscalía, porque el defensor del pueblo encabezaría la comisión que elegiría a los nuevos miembros del Jurado Nacional de Elecciones, y a cambio de que destituyeran a los miembros de la Junta Nacional de Justicia, ¿no? Elegir a alguien que ayude a elegir a nuevos miembros de la Junta una vez que estos fueran destituidos. Entonces, vamos a tener crisis políticas como esa, pero eso no se va a traer abajo a este gobierno obligándolo a convocar elecciones anticipadas si no hay movilización en las calles. Y lamentablemente la movilización que hemos visto hasta ahora, el nivel de movilización, no es ni por asomo el esperado o el que tuvimos en 2020. Lo que señalaba un medio de comunicación, ¿no? Es de internet alternativo, ¿no? En la Encerrona, estoy citando a Marcos Cifuentes, es que después de un largo periodo de casi 30 años de que no se le acusara al gobierno de cometer disparos contra civiles, ese límite se ha roto ahora. Entonces, eso va a traer consecuencias. ¿Tú crees que eso va a tener un impacto nacional o a nivel internacional? Bueno, lo que hay que recordar es que eso puede tomar... Los crímenes graves contra derechos humanos son imprescriptibles. Y entonces, tarde o temprano pueden ser perseguidos. O sea, tal vez no mientras el Ejecutivo actual siga en control del gobierno, pero recordemos Pinochet. Pinochet fue detenido años después, muchos años después de que dejó el gobierno, en el Reino Unido, ¿no? Y en El Salvador, por ejemplo, se están abriendo juicios contra militares acusados de crímenes cometidos en la década del 80. Entonces, es cuestión de tiempo, pero tarde o temprano
esos crímenes van a ser encausados judicialmente. Correcto, Farid. Muchas gracias por compartir este tiempo, este espacio en Frase Corta. Nosotros encantados de poder contar con tu participación en próximas actividades culturales, y si es en la Fiesta del Libro de Arequipa, mucho mejor. Gracias, Jorge Luis. Muchas gracias. Un gusto.